El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy quiero escuchar tu palabra y producir fruto abundante. Que tu Santo Espíritu limpie el terreno de mi corazón para que tu palabra crezca y se desarrolle. Purifica mi corazón para que esté bien dispuesto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta, poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver el mensaje que nos trae el Evangelio en el día de hoy, queridos hermanos. ¿Cuántos estamos en el mismo plan de estos 2 discípulos? Que a pesar de que Jesús nos da muestras de su amor, de su misericordia, de su presencia en nuestras vidas, nosotros seguimos sin tener fe. Y nos dice también a nosotros el Señor como a sus discípulos: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Sí, queridos hermanos, todo lo que anunciaron los profetas con respecto al Mesías se cumplió.
en este miércoles de Pascua, aún celebrando con gozo que Jesús vive, nos encontramos con el pasaje de los 2 discípulos de Maús. Iban de regreso a sus labores, todos desalentados, desanimados, comentando todo lo que había ocurrido y con la desesperanza que no había sucedido nada de lo que Jesús les había dicho, que todo seguía igual de antes de conocer a Jesús. Es allí cuando se les une Jesús y les pregunta de lo que iban conversando, pero ellos no lo reconocieron y le contaron lo que había sucedido. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos podemos encontrar en situaciones como esta, como la de los 2 discípulos, que nos encerramos en nuestras frustraciones, nos llenamos de sentimientos de tristeza, desesperanza, desesperación quizá, y no buscamos al autor de la vida? Sí, queridos hermanos, no estamos libres, todos tenemos que llevar una cruz, sea grande o pequeña. Y lo primero que hacemos es desesperarnos, como si de nosotros dependiera la solución. Tenemos al Dios de la vida, al Dios del amor, a la fuente de vida que es Cristo. Y en vez de hacer eso nos desesperamos. Jesús empieza a narrarles a estos 2 discípulos todas las escrituras que hablaban de él por medio de Moisés y los profetas. En el fondo, esto los llena de confianza, que invitan a Jesús a ir con ellos porque ya era tarde. Es ahí cuando Jesús, sentado a la mesa con ellos, bendijo el pan, lo partió y se los dio. Y ahí recién ellos lo reconocieron. Pero Jesús, dice el Evangelio, desapareció, se fue. Pero ya les dejó encendidos sus corazones. Les dejó la prueba de su amor, del cumplimiento de su palabra, de que todo se estaba cumpliendo tal como Él lo había dicho. Ellos salieron presurosos y a pesar de que era tarde, fueron corriendo a contar a los demás discípulos lo que había ocurrido. Y también ellos le contaron lo que había pasado, el encuentro de Simón con Jesús. San José María meditaba esta escena y decía que el cristiano es también Cristo que pasa. Cada cristiano debe hacer presente a Cristo entre los hombres. Debe obrar de tal manera que quienes le traten perciban el buen olor de Cristo. Debe actuar de modo que a través de las acciones del discípulo pueda descubrirse el rostro del Maestro. Todos estamos llamados a llevar a Cristo a los demás, a ser un Cristo para los demás, queridos hermanos, a llevar el buen olor de Cristo a los demás. Estos discípulos no se quedaron encerrados en sí mismos, salieron a contarle a los demás la alegría de este encuentro, lo que les había pasado. Nosotros no podemos guardarnos a Cristo. Si le hemos encontrado, tenemos que darlo a conocer. Tenemos que contar la alegría del encuentro que hemos tenido con Cristo, de que Cristo ha hecho obra en nosotros, de que Cristo está obrando en mi familia, en mi pariente, en algún amigo. No nos podemos guardar, queridos hermanos. Tenemos que ser un Cristo para los demás. Hoy la Iglesia sigue celebrando en cada Eucaristía lo que Jesús hizo con estos 2 discípulos. No se trata de aprendernos de memoria los textos, sino que a la luz del Espíritu Santo vayamos descubriendo cuál es el plan de Dios a través de los tiempos. Sí es, queridos hermanos, aquí vemos que es una figura, una figura, prefigura, como se dice,
de la Eucaristía. Jesús, sentado a la mesa con estos 2 discípulos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Eso es lo que sucede en cada Eucaristía. Cuando Jesús, en la consagración, ese pedacito de pan, el vino, sucede la transustanciación, que ya no son meros ingredientes de la tierra, como se dice, de nuestro mundo, sino que ahora se convierte en el pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede haber Eucaristía sin la lectura de las Escrituras y su meditación. Aquí vimos a Jesús y por el camino les iba instruyendo y hablándole de las Escrituras, de todo lo que hablaba, de todas las Escrituras que hablaban sobre Él. Y eso es lo que sucede en la Eucaristía. Vemos la primera lectura, los Salmos, la segunda lectura, después el Evangelio de Cristo. Y la interpretación, la homilía que le llamamos cuando el sacerdote comienza a hablar y a darnos a entender lo que nos quiere decir Cristo en cada evangelio. Así es, queridos hermanos, recordemos, todos estamos llamados a ser un Cristo para los demás, llevar el buen olor de Cristo al otro, a nuestro prójimo. Así es, queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan este video con sus contactos e inviten a ellos también a hacer lo mismo. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Y recuerda siempre, Dios te ama. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.